Muy buenas, bienvenidos a un capítulo del Poder de tu Alma. Hoy estoy con Joaquín Cámara. Él es un terapeuta, él es psicólogo, experto en regresiones. Muy buenas, Joaquín, bienvenido. Encantado, Raúl, muchísimas gracias. Oye, es un placer tenerte aquí. Hoy vamos a estar hablando de todo ese mundo que hay espiritual, de todas las sutilezas que tenemos en algo que se llama el más allá. Ajá. Tú, desde tu experiencia como terapeuta, como psicólogo que eres, creo que nos podrás compartir un montón de situaciones, ¿no? Y preséntate un poquito, ¿qué estás haciendo actualmente, Joaquín? Bueno, yo trabajo, como tú decías, como psicólogo y mi especialidad está en la parte psicoespiritual, ¿no? Que es una parte donde al paciente le tienes en cuenta la parte psicológica, la parte emocional, pero con una perspectiva muy centrada también en su aspecto espiritual. De manera que al final ves al ser humano en todas las facetas que tiene, dándole una especial prioridad a esa parte espiritual que nos ayuda muchas veces a explicar también esos componentes emocionales, mentales y de trabajo que está desarrollando aquí en la Tierra. Entonces mi principal tarea es eso, trabajo a través de, de psicoterapia y de regresiones a vidas pasadas, al mundo espiritual y de estados de expansión de conciencia, para que puedan conectar con esa parte espiritual. Yo recomendaría a la audiencia que fuera a ver tu página, se llama trion.es. Tienes además un blog dedicado a la conciencia, a la evolución, con más de 1,5 millones de lectores. Estás siempre metido en estas acciones, aparte de todo el trabajo de terapia que haces. Y hay una gran pregunta que siempre nos ondea, ¿no? En la vida, es que si hay vida después de esta vida. ¿Tú crees que hay vida después de esta? Ajá, sí, sí. Además, no tengo ninguna duda, ¿eh? Hay veces que cuando lo hablas con tanta seguridad, alguna gente dice, bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro, ¿no? De que de verdad hay una supervivencia de la vida tras la muerte. Y es que se ve muy claro en todas estas sesiones que comentábamos. Hay mucha investigación acerca de la vida tras la muerte. Investigaciones que se llevan haciendo a lo largo de décadas. Y todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todos los terapeutas que trabajan acerca de este tema, desde diferentes ámbitos, desde la universidad, la clínica, la neurociencia, todos llegan a la misma conclusión, ¿no? Y se ve con mucha claridad esa supervivencia tras la muerte. Y en las sesiones es constante, ¿no? Todos los pacientes, independientemente de su religión, de su cultura, de su formación, de que tengan más o menos conocimientos espirituales, todos en sus sesiones llegan a las mismas conclusiones y a los mismos espacios. No solo los míos, sino los de todos los terapeutas. Por eso podemos tener tanta seguridad en que lo que están experimentando es cierto, ¿no? Por cómo por cómo luego entre todos resuena el mismo significado, la misma experiencia. Estas experiencias que tú vives en terapia, que has estudiado, ¿no? Que llevas tantísimos años con ello y compartiendo además también con otros expertos, creo que ahora dentro de poco te vas a México, ¿no? Que tienes ahí una Sí. conferencia, sino luego si quieres más adelante comentamos. Todo esto resignifica el sentido de la vida, resignifica nuestro sentido como humanidad, ¿no? Y dicen que si la humanidad, tal y como está ahora, pues hay cosas que nos han ido mejor, otras peor, pero lógicamente tal y como estamos avanzando parece que es un camino, es un callejón sin salida y están saliendo como las peores cosas del ser humano y las mejores cosas. Y esto me lleva a plantearme el qué importante es para ti, desde tu experiencia, lo que tú has vivido, es el sentir la vida desde una humanidad espiritual, desde esa espiritualidad. Sí, pues desde ahí sucede lo que comentas, que le da un significado completamente diferente. Mientras estamos exclusivamente en la mente física y estamos todo el tiempo en ese ego, ¿no? En esa mente condicionada, vemos la vida e interpretamos la vida de una forma muy limitada. Y la forma en la que el ego nos explica que estamos aquí es para sobrevivir, para luchar desde esa sensación de miedo, de carencia, intentar alargar nuestra vida sea como sea el máximo tiempo posible, tener razón dentro de esa lucha, de esa guerra, y ya está. Y eso es lo que hago, intentar acumular, acumular, tener, para tener tiene que ser siempre a costa de que otro no tenga, y moverme en ese estado de miedo y de carencia, porque de hecho son siempre estados de miedo. Aunque la persona que está luchando no lo sepa o no lo crea, siempre cuando estamos desde esa mente física es un estado de miedo. Estamos en modo de supervivencia. Cuando nos vamos a esa perspectiva espiritual,
Lo que vemos y lo que insisten mucho en las sesiones con los pacientes es en entender que esta vida es una proyección y es un juego, y usan mucho el concepto de juego. Nosotros nos estamos proyectando a esta vida física, mientras estamos aquí la estamos sintiendo como real, en la gracia de la experiencia, pero en realidad no me está pasando nada. Yo estoy proyectado a esa vida. Entonces, todo lo que me está pasando en esta vida física no es al azar, todo tiene un significado, como en cualquier juego, que cada una de las cosas que suceden durante un juego o durante un videojuego no las ha diseñado el informático porque sí, sino que todo está respondiendo a algo. Entonces ahí podemos empezar a ver que este propio mundo físico es muy simbólico, recibimos muchas señales, estamos muy bien guiados, pero cuando entendemos que el significado no es el que le está dando mi mente física, ¿no? Entonces lo ideal es poder verla así, como un juego donde estoy proyectado, tengo emociones, tengo pensamientos, pero no es lo que parece. Vale. Entonces podríamos hablar de realidad, ¿no? La realidad que vivimos, que experimentamos. Entonces, ¿cómo podrías explicar tú desde tu experiencia qué es esa realidad más completa que no vemos? ¿Por qué no la vemos si está ahí? Sí, sí, sí. Claro, lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros desde el mundo espiritual, desde otro plano de conciencia más elevado, como almas, vamos a diseñar nuestra vida y es lo que vemos también en las sesiones. Nosotros como almas, junto con nuestro grupo de almas, nuestra familia espiritual, diseñamos una vida que queremos tener, una vida física. ¿Con qué intención? Con la intención de experimentar, de aprender, de evolucionar. Esa es la intención. Yo quiero vivir la experiencia para experimentar y llevarme el conocimiento de esa experiencia. Ahí desde el mundo espiritual todas las emociones que tenemos son emociones positivas o lo que entendemos por positivas. No tenemos la experiencia de la emoción más densa. Entonces diseñamos nuestra vida con mucha más libertad porque no tenemos miedo a nada. Y eso somos nosotros, no es algo ajeno a nosotros, es nuestra alma, ¿no? Ujú. Y entonces, una vez que está diseñada, venimos a la Tierra. Vale. Lo que hacemos en la Tierra es proyectarnos como a un escenario. Nosotros siempre hablamos de que reencarnamos, ¿no? Pero la mejor palabra sería que nos proyectamos, porque nunca salimos de nuestro lugar de origen. Desde ese mundo espiritual me proyecto como en un holograma a vivir la experiencia dentro de un escenario. Es otra densidad, es algo, es la materia, es la que nosotros experimentamos. Y me gusta el ejemplo que alguna vez he escuchado, ¿no? Para que es como muy visual, que lo de sintonizar la radio, ¿no? Que es como que tenemos, nosotros estamos a través de los 5 sentidos que tenemos. Hay personas que tienen desarrollado un sexto sentido, ¿no? Pero para que nos Sí, entienda la audiencia, ese punto donde nosotros podemos ver, podemos oler, podemos tocar. Y entonces, cuando estamos en un mundo espiritual, alcanzamos a ver otra información, ¿no? Otras ondas, ¿no? Que no. Es un sí, ejemplo que te sí, escuché a ti hace sí, poquito. sí, exactamente. Y Sí, porque hay personas también, me gusta a veces hablar también para personas que no creen, pero, o sea, dicen que no creen, pero, o sea, es como estas personas que dicen, yo creo solo en las energías, pero, entonces me llega mucho de estas personas, ¿no? Me gustaría explicarles con tus palabras un poquito para esas personas cómo es el mundo material desde aquí, por qué no vemos a lo mejor lo que pueda haber, pero que sí que lo hay, ¿no? Y que sí, luego sí, encontramos esas coincidencias, esas señales. sí, Ujú. exacto. Y, y ahí funciona como lo que tú comentabas, como una radio, ¿no? Entonces, nosotros en los diferentes planos de existencia por los que vamos pasando, esos planos tienen diferentes frecuencias, diferentes ondas, por decirlo así, como una radio. Según donde yo sintonice, capto una frecuencia o capto otra. Yo desde el mundo espiritual, por ejemplo, tengo una frecuencia mucho más elevada, lo que me permite de ese plano ver los planos más inferiores y a medida que voy bajando, mi frecuencia también se va modificando y voy bajando hasta que estoy en una frecuencia más densa, que es la física. Entonces, en esa frecuencia yo capto solo lo que puedo captar con mis sentidos físicos, con mi traje, con mi avatar. Pero, Ujú. claro, pero debajo de ese traje yo sigo siendo quien soy, yo sigo siendo ese alma. Y ese alma está conectada con ese mundo espiritual, con esa frecuencia. De manera que yo estando aquí tengo la capacidad de poder sintonizar con planos superiores. Porque hay una guía interna.
En el fondo todos tenemos aquella interna, ¿no? Claro, porque aunque tú conscientemente no lo recuerdes, tú como alma sigues siendo tú. Nuestra alma recuerda que ha venido, recuerda de dónde viene, desde dónde se proyecta, tiene todos los recuerdos, todo el archivo. Y ese eres tú, solo que ahora mismo estás con otro cuerpo, con otra capa. En el momento en el que yo acallo mi mente física, en el momento en el que ese ruido constante que tenemos se va aquietando, mi frecuencia de manera natural va cambiando y yo empiezo a vibrar con la frecuencia de lo que yo soy, de ese ser superior que soy. Y eso me devuelve de manera natural a mi estado de conciencia más cercano al original, a esos planos superiores. Por eso a veces hay gente que piensa que para conectar con otros planos o para vivir experiencias espirituales uno necesita un gran desarrollo, muchos años de estudio, de práctica, y no es verdad. Todo eso te puede ayudar, pero lo que es la capacidad la traemos todos, porque yo soy eso. Yo soy ya un alma dentro de este cuerpo. Entonces, como alma, yo ya traigo la capacidad de recordar de dónde vengo, qué vidas pasadas he tenido, cómo son los otros espacios de conciencia. Todo eso lo tengo dentro de mí. Lo único que me impide verlo es ese ruido mental. Desde tu experiencia, ¿no? Desde la psicoterapia, desde las regresiones, tú has creado un sistema, ¿no? Una técnica psicoespiritual, se llama Darshanum. ¿Podrías Ujú. hablarme un poquito de esta técnica? Porque creo que va muy en colación, ¿no? De lo que puedas desvelar, entiendo que forma Sí, parte de tus sesiones privadas, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Pero me interesa mucho, ¿no? El desarrollo hoy en día en esta conexión espiritual que se está abriendo con tanta fuerza para llevar el mensaje, un mensaje global, ¿no? Se están desarrollando técnicas que al final son canalizadas desde la experiencia propia del terapeuta, ¿no? Me gustaría que en tu caso me hablaras de la tuya. sí. Pues, pues es una técnica que se fue desarrollando de una forma muy natural. Y empezó con lo que yo pensaba que eran fallos. De vez en cuando había pacientes, claro, yo empecé haciendo regresión a vidas pasadas, sea lo que yo había estudiado y donde me centraba. Y de vez en cuando venían pacientes que tú hacías todo el procedimiento para ver vidas pasadas, pero ellos no se iban a ver una vida pasada, pero tampoco se iban al mundo espiritual. Entonces al principio yo pensaba que debía tratarse de algún tipo de fallo, o de que el paciente no estuviera suficientemente concentrado, que yo estuviera haciendo algo mal. Pero lo que hice, como siempre he tenido ese espíritu investigador, fue ver qué podía pasar, ¿no? Porque no se iba donde yo esperaba que fuera, pero algo estaba pasando. Lo que pasa es que yo no entendía en qué espacio estaba si no era el mundo espiritual ni una vida pasada. Y a partir de ahí, de investigar qué estaba pasando con algunos de esos pacientes que no iban a otros sitios, fue cuando empecé a darme cuenta que estaban en un estado de expansión de conciencia pero no dirigido hacia ningún otro sitio, sino que la conciencia se había expandido y estaban en un espacio que podemos llamar el espacio astral o el espacio acásico, desde donde estaban recibiendo información de diferentes formas. Información simbólica, contactos con sus guías, a veces en las sesiones venían sus seres queridos, y era un espacio que estaba fuera de vidas pasadas y fuera de otros sitios, ¿no? Y a partir de ahí se va refinando. Luego, como yo lo practico todo conmigo, lo fui practicando conmigo también, claro. Me hacía mi autohipnosis y entonces iba investigando por esos planos. Siempre recibes ayuda ahí para ir equilibrándola hasta que al final salía esto, ¿no? Que era una expansión de conciencia libre donde el paciente se abre a todo lo que tenga que venir y recibe la información que necesita. Y ahora mismo son de las que más me gustan, porque es verdad que son muy, muy amplias. Sí. Ay. Pues como estabas explicando, ¿no? Esta técnica es a partir de tu experiencia Ujú. y pues por ahí has ido desarrollando, ¿no? Y dices que es de las sesiones que más te gusta porque al final es la unión, ¿no? De todo lo que haces, ¿no? Y de tu experiencia. Claro, y además el paciente no se ve forzado a nada, no le fuerzas a irse a vidas pasadas ni a ningún sitio, ni siquiera él se esfuerza en ir a ningún sitio porque no sabemos con antelación ni el paciente ni yo a dónde vamos a ir. Entonces no hay que prepararse nada. Y entonces tú ves cómo el propio espacio le va dando todo lo que necesita. Incluso si Ujú. necesita ver fragmentos de vidas pasadas, los ve, ¿no? Pero esa me gusta mucho porque con esa hemos podido conocer cosas que yo, por ejemplo, no conocía. Permite una mayor comprensión ya no de los planos espirituales más cercanos al nuestro, ¿no? Sino de planos todavía más elevados. Hayan podido experimentar a veces
la conexión con la totalidad, el Wow. cómo se separan de la totalidad para empezar a vivir sus experiencias en otros planos. O sea, que algunos son capaces de llegar a estados muy altos de manera natural. Que por eso te comentaba, ¿no? Toda esta gente que yo hablo, yo no suelo ver pacientes que tengan prácticas nada, ni en meditar, ni en profundizar mucho en lecturas de esto. Normalmente vienen después de haber intentado tratar sus cosas por otros medios a lo mejor más convencionales o durante un duelo y les surge esto, ¿no? Pero ni siquiera muchos vienen predispuestos a hacer estas sesiones. Sí, Entiendo que hay mucho sufrimiento, ¿no? En torno a estas personas, ¿no? Este concepto, ¿qué le dirías a una persona para que pueda apaciguar de alguna manera este sufrimiento, ¿no? La relación entre dolor y sufrimiento que experimentamos, ¿no? Esta búsqueda, creo que de una verdad, ¿no? A veces esconde mucho dolor, ¿no? claro, claro. Muchas veces la puerta de acceso a todo el espacio espiritual aquí en la tierra va a ser a través del sufrimiento. No tendría por qué ser así, porque nosotros no hemos venido a sufrir. Nosotros no planificamos desde el mundo espiritual vidas de sufrimiento. Si podemos planificar vidas que son más duras o que sean más dolorosas o con mayor intensidad emocional. Pero el sufrimiento no es una emoción, aunque lo parezca. Entonces yo no me planifico venir a sufrir. El problema está en que cuando ya estoy aquí y voy viviendo las experiencias que vengo a vivir, entra mi mente física, mi condicionamiento, la voz, el ego, y como se pone en resistencia a la experiencia física, ahí empieza a generarme el sufrimiento. Pero el sufrimiento me lo genera mi mente, no la experiencia que estoy viviendo. Si yo pierdo un ser querido, me va a doler y voy a tener un duelo y va a ser un dolor fuerte, pero no hay sufrimiento ahí de manera natural. Ahora, cuando mi mente empieza a hablar a decirme, esto no debería haber pasado, esto es injusto, yo no quiero esto, se va al pasado, se va al futuro, ahí empieza el sufrimiento. Entonces, el dolor es una emoción que yo vengo a experimentar, pero el sufrimiento me lo está añadiendo mi mente. Y eso es una cosa que se ve muy clara también en todas estas sesiones. O cuando profundizamos en el conocimiento del mundo espiritual, que entendemos que no se había planificado nada para sufrir y el sufrimiento no forma parte de nuestra previsión de vida. Pero La sí que po- va a ser, como tú decías, la puerta de acceso al mundo espiritual. Porque llega un momento en el que muchas veces decimos, yo ya no quiero seguir sufriendo, no puedo más. Y ese no puedo más muchas veces produce la rendición, que es lo que se está buscando, la aceptación plena, porque ya no puedo más. Y ese no puedo más, ese soltar, muchas veces directamente ese ya nos va a conectar con nuestra parte espiritual que te está diciendo, claro, si no pasa nada, si estás jugando, estás soñando, no, no pasa nada. Te rindes. Sí, te rindes, que es la rendición bien entendida, ¿no? No la rendición como se puede entender como resignación, ¿no? Sino la rendición de no lucho más contra lo que es, lo acepto, voy a fluir con la vida, con lo que está pasando, en lugar de estar en resistencia. ¿Tú dirías que en el mundo que estamos experimentando tenemos un tipo de relaciones, padres, madres, Sí. parejas, amigos, trabajos, casuísticas que se nos dan? Todo esto, ¿por qué pasa? ¿Hay lo que se llama un plan de alma? ¿Podrías hablar un poquito sobre este tema? Claro, cuando nosotros planificamos nuestra vida desde el mundo espiritual, nosotros allí nos juntamos también con familias espirituales, tenemos nuestra familia espiritual o nuestro grupo de almas. A veces coinciden con gente que conocemos en la tierra, otras no, pero allí nos movemos por grupos espirituales. Y tenemos nuestra familia y familias cercanas, ¿no? Como aquí sería la familia lejana. Y entonces lo que yo voy a hacer es, cuando me planifico mi vida, empezar a buscar entre mi grupo y el resto de grupos quiénes van a ocupar los papeles que yo necesito. Y en las sesiones se ve muy bien todos los acuerdos que se hacen, cómo las almas se reúnen y empiezan a planificar las vidas de todos para que todo les sirva a todos. Entonces yo necesito que un alma ocupe el papel de madre y con estas características. Y alguien de esas almas se ofrece a participar, a ser así, a cambio de que yo también haga algo que ella necesita, vale, pues, pero yo necesito un hijo que tenga estos matices y dices, venga, vale, pues yo me cojo eso también y así lo tuyo para que todo nos sirva, ¿no?
Y eso lo hago con todas las personas que van a ser significativas en mi vida, para bien o para lo que nosotros juzgamos para mal, ¿no? O sea, los pactos de almas a veces son muy positivos a un nivel físico, pero a veces también muy negativos. Las personas que nos han hecho daño, las que nos hicieron vivir incomprensión, esas suelen ser también de nuestra familia espiritual o de grupos cercanos, porque también están cumpliendo un papel clave en nuestra vida. De hecho, papeles más duros porque son más desagradecidos. Va a ser el malo de nuestra historia, ¿no? Pero esa persona tan significativa, aunque aquí no lo parezca, y yo entiendo que aquí no lo parezca, esa persona va a tener también un papel clave en mi evolución. Entonces, todo eso, todo lo hemos ido pactando desde el mundo espiritual como alma. Y O luego sea, aquí se lleva a cabo los papeles, sí. o sea, yo desde el mundo espiritual puedo saber lo que es el perdón, pero tengo que venir a encarnar aquí una vida y que alguien me haga algo desagradable, vamos a decir, que en este plano es tu enemigo o una persona que te hace daño, pero en realidad, si venimos a evolucionar, como he entendido que es así, ¿no? Venimos a este plano a evolucionar, en realidad pues forma parte de un plan de alma, ¿no? Para esa evolución, para Efe- experimentar el Exacto. perdón. Sí, sí, exacto. Exacto, para experimentar aquello que yo como alma sentía que necesitaba experimentar y trascender. Claro, Porque eso tiene una utilidad en el mundo espiritual también, o sea, entiendo que todo es para que en el mundo espiritual sigamos evolucionando. eso es, eso es, eso Ujú. es. Porque yo en el mundo espiritual, desde ese plano, todo es mucho más perfecto. No hay emociones densas, no hay relaciones difíciles, no hay enfermedad, no hay muerte. Entonces hay mucha menos experiencia. Aprendemos y experimentamos otras cosas, pero no está la experiencia de aquí. Por eso Qué como se alma hace? quiero Perdón. venir. No, no, por eso te decía que por eso voluntariamente como alma quiero venir aquí. Nadie te obliga a venir. Tú vienes voluntariamente. Luego siempre en los comentarios la gente dice, eso no es verdad, yo no elegí esta vida, ¿cómo voy a elegir? Estaría loca si lo hubiera... Claro, desde aquí es muy comprensible. Porque desde aquí, si yo ahora preguntara a alguien, ¿cómo es la vida que tú querrías? Todos diríamos lo mismo. Pues yo quiero ser rico, yo quiero tener muy buena salud, quiero ser muy guapo, todos querríamos lo mismo. Sí, pero desde el punto de vista espiritual eso no tiene importancia. Yo vengo a experimentar otras cosas y puedo experimentarlo desde la riqueza, la pobreza, la belleza, la fealdad. Lo que tenga que experimentar me lo planifico, aunque luego yo aquí lo viva de otra forma. Sí, En ese plan de almas, ¿no? En esa planificación entran en juego lo que llamamos los guías espirituales, nuestros guías. sí, Mm, ¿Qué son los guías? sí, Hay muchas maneras de explicar, ¿no? El tema de los guías. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué son los guías? ¿Qué hacen? ¿Qué mensajes nos dan? sí. Los guías espirituales son seres como nosotros que también tuvieron sus proyecciones a la Tierra, sus reencarnaciones, también estuvieron viniendo. Y una vez que aprendieron todo lo que necesitaban de la Tierra, entonces se marcharon y ya no tuvieron que volver a venir o decidieron que ya no hacía falta venir más. Ujú. Entonces, como continuamos evolucionando en los planos superiores, ahí llega un momento en el que ellos lo que deciden es trabajar ayudando a almas que todavía se están reencarnando. Que en el mundo espiritual todos seguimos trabajando, todos tenemos un trabajo. O sea, en el mundo, Entonces, sí. perdona, ¿lo decías? Sí, que eso, ¿no? Que en el mundo espiritual todos seguimos trabajando con trabajos diferentes a los de aquí, pero seguimos trabajando. Y uno de esos trabajos es ser guía espiritual de almas que todavía están viniendo, ¿no? Y esos son los guías espirituales, seres que han sido como nosotros, han sido humanos, por eso nos entienden muy bien, Ujú. porque ya han pasado por eso, y luego se dedican a ir guiando, ayudando en los planes de los que siguen bajando. Habrá alguno que pondrá en los comentarios, pues mi guía está un poco despistado, ¿no? O algo así, ¿no? Porque a Sí, veces es todo perfecto en realidad. Hay que decir que cuando tú te pones, desde mi experiencia hablo y otras personas que no, y en otras entrevistas que te viste, todo lo que compartes, hay una perfección en todo eso para que entendamos. En realidad no se nos da nada que no podamos afrontar, ¿no? Tenemos ahí un libre albedrío, una libertad para poder experimentarlo, ¿no? Pero está todo, ¿no? Cuando tú te pones en ese camino, el camino se ilumina, ¿no? Que se dice, y sí.
es una invitación a muchas personas que están dudando, que tengan ciertas reticencias, ¿no? A este tipo de información. Simplemente digo eso, experiméntalo, pruébalo, ¿no? Claro, Mira las exacto. señales. Exactamente, o relaja tu mente, o medita sin ninguna filosofía y sin nada. Simplemente estate en paz y observa, sin que nadie te diga nada, porque vas a llegar a esa conclusión cuando lo miras desde ahí. O sea, ¿Qué cuando señales, estás en ese estado. perdona, qué señales podríamos decir así que recibimos de nuestros guías o Claro. cómo se materializan aquí? Claro, lo que van a hacer nuestros guías es que nosotros planificamos nuestra vida desde el mundo espiritual y nos la va revisando, nuestra planificación de vida siempre nos la van a revisar para asegurarse de que está bien hecha y que podemos con lo que hemos planificado. Eso nos lo suelen revisar los que llamamos sabios, que no son guías, son seres que normalmente no han venido a la Tierra nunca. Quiero decir, en el proceso de bajar desde el plano más alto al más bajo, ellos no llegan hasta la densidad de la Tierra, sino que se quedan más altos, lo que les permite estar con mayor pureza, ¿no? Mayor conciencia. Y esos son los que nos revisan nuestra vida. Y nos quitan cosas o nos añaden cosas dentro de lo que hemos elegido nosotros. Pero nos la van retocando, ¿no? Y esos son también los sabios los que nos van a asignar un guía. Y lo bonito es que nos asignan un guía que haya tenido vidas parecidas a las nuestras, porque es el que mejor nos va a entender, el que más empatía va a tener con nosotros. Ya las vivió, ya las trascendió y ese es el que nos asignan como guía y lo solemos tener durante varias vidas. Luego, si nuestras vidas van cambiando, pues nos pueden ir cambiando nuestro guía. Y el papel de ese guía va a ser asegurarse de que el plan sale bien. Lo que no puede es interferir. Está ahí, todo el tiempo está al lado, todo el tiempo está atento. Cualquier cosa, su papel muchas veces es muy sutil porque no notamos todo lo que hacen. Si yo de repente voy por la calle y iba a pasar un coche y atropellarme, pero de repente yo me doblo un pie, me caigo y me levanto, yo no he visto que eso me haya salvado de un accidente. Pero sí vemos que los guías hacen cosas así. Lo que pasa que eso en un papel muy sutil porque no vemos el resultado de lo que habría pasado si él no hubiera intervenido. Pero suelen hacer eso, ir haciendo pequeñas modificaciones cuando hace falta para que nuestro plan siga saliendo y ayudarnos normalmente con inspiración. Esas veces que de repente nos llegan pensamientos o intuiciones que sentimos que no son propias, pero Ujú. que pero que nos transmiten claridad. Todo eso es lo que nos va haciendo nuestro guía. Ujú. Ellos sobre todo pueden intervenir porque lo que no pueden hacer, yo vengo a vivir mi película, mi experiencia. Entonces yo como alma no quiero que interfieran mucho en mi plan, porque vengo yo a experimentarlo. Es como si yo quiero aprender a hacer matemáticas y estoy en el examen, si yo quiero de verdad comprobar si he aprendido o no, no quiero que alguien me esté soplando las respuestas, yo quiero saber si de verdad yo lo he aprendido. Y eso es lo que hacen ellos. Pero si yo pido ayuda a mi guía, entonces le abro la puerta a que su presencia sea todavía más evidente. Entonces sí que me va a dar la inspiración de diferentes formas ante lo que yo le estoy preguntando. Lo de, justo era la pregunta que te iba a decir a continuación, ¿no? Sobre pedir ayuda o sobre tener este contacto, ¿no? Para que la guía sea más evidente, ¿no? Porque a veces nosotros aquí tenemos la culpa, el juicio, el castigo, es algo que realmente creo que nos frena mucho, ¿no? A la hora de esta evolución. Ujú. Entonces, en el mundo espiritual, o sea, o en el mundo astral, que se habla como un mundo de transición, ¿no? Entre la parte espiritual, ¿no? Desde el momento que desencarnamos. Bueno, si quieres, explica un poquito esa parte, ¿no? Desde que desencarnamos, esta evolución astral y luego espiritual, y si existe la culpa, un poco ese tipo de emociones o pensamientos ¿cómo son ahí? Sí, cuando nosotros salimos del cuerpo físico, cuando llega el momento de la muerte, el primer sitio al que vamos es ese plano, el plano astral, que es eso, un lugar de transición entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y ese plano, aunque es solo de transición y en realidad podríamos decir que no tiene una gran importancia para nuestra evolución, sí que tiene gran importancia para nosotros aquí porque está muy pegado al plano físico. Entonces, normalmente todos los contactos que hacemos con nuestros seres queridos, incluso con nuestros guías,
se suelen hacer desde esa frecuencia del plano astral, que, porque está muy interconectada con el físico. Es como si fueran señales de estas de wifi, ¿no? Yo no las estoy viendo, pero están alrededor de mí. Si yo pudiera sintonizarla, vería que el plano astral está completamente rodeando el mío. O sea, compartimos espacio. Ahora mismo por aquí y por donde tú estás estarán pasando gente del astral que no te están viendo y tú tampoco los estás viendo, pero el espacio es compartido, solo que cada uno en su frecuencia, en su vibración. Por eso no los vemos. Ujú. Y en ese plano astral lo que hacemos es que cuando salimos del cuerpo de manera definitiva, es un plano para ir soltando peso. Yo tengo que llegar al mundo espiritual, pero no puedo llegar con la densidad que he acumulado en la Tierra. Esto es casi muy natural. O sea, no es que parece poco espiritual, pero es que yo he cogido mucho peso en la Tierra y ahora tengo que soltar peso, porque yo tengo que ir elevando mi frecuencia para poder entrar al siguiente plano. Y ese mundo astral lo que me va a ofrecer es el espacio para que yo vaya tomando conciencia y soltando emociones. Lo que tú decías, la culpa, la envidia, el rencor, todas esas emociones densas que he estado atravesando en la Tierra, cuando me muero me las llevo conmigo, van en mi cuerpo astral. Esa emoción se me queda. Entonces lo que yo voy a hacer en el astral es una limpieza. Voy a estar allí para que esas emociones se vayan descargando a la vez que yo voy tomando conciencia de lo que soy y reconectándome, desapegándome de toda la parte material, de mis bienes, mis pertenencias, todo lo que creía que era mío, ¿no? Mi familia, mi estado, de todo eso, me tengo que separar. Y eso es lo que voy a hacer en el astral. Hasta que llega un momento que yo ya estoy ligero y de manera natural aparece lo que cuentan mucha gente, ¿no? Esa especie de túnel, de luz o de escalera, cada uno lo ve a veces de manera diferente, pero al final es la entrada, el acceso a un nivel más elevado de conciencia, al mundo espiritual. Ujú. O sea, en el mundo espiritual nosotros podemos experimentarnos, para que nos entiendan, como nos experimentamos ahora mismo, ¿no? O sea, la personalidad que tenemos, la manera incluso hasta de pensar, pero se siente diferente. No sé, porque yo me siento ahora Raúl, ¿no? En esta vida, pero Sí, he tenido otras. claro, Entonces, claro, en el plano espiritual, que no entiendo que no hay tiempo y sí, es otra dimensión, ¿no? Entonces, cómo se experimenta ahí la vida? sí. En el plano astral, cuando salimos, sí que mantenemos todo igual, mantenemos nuestra personalidad, nuestras emociones, lo solemos mantener todo igual. Entonces, si conectas con alguien que acaba de desencarnar, que acaba de morir, lo vas a encontrar más o menos parecido. A veces mucho más aliviado, porque si tenía un cuerpo físico que ya le suponía mucho dolor, los encuentran mucho más serenos, pero se mantiene la personalidad. Esa Vale. medida que yo voy soltando todo eso cuando voy subiendo al mundo astral, al mundo espiritual, cuando ya todo eso cambia. Es decir, la personalidad que yo tenía en la tierra, las partes que no compartimos como alma desaparecen, pero luego hay partes de nuestra personalidad en la Tierra que son personalidad del alma también. Y se ve mucho en las regresiones, como hay partes de nuestra personalidad que se repiten en todas las vidas y en En el todas mundo las vidas. espiritual. Claro, lo que pasa es que en los planos más superiores, pues esa parte de mi personalidad puede estar más refinada. Si aquí soy muy cabezota, ¿no? O muy, pues a lo mejor aquí se ve más bruto. Y luego en el mundo espiritual puedo ver que yo sigo siendo una persona así, pero más sutil, ¿no? Es decir, que hay características de alma que notamos también en el mundo físico. Ujú. Pero en el mundo espiritual ya no tenemos todo ese tipo de emociones. Ahí ya no hay emociones densas. No hay culpa, no hay sensación de haberlo hecho mal, de haber metido la pata. Todo eso que cargamos aquí en el mundo espiritual no está. Porque allí ya entendemos que todo lo que ha pasado está bien como ha pasado. O sea, Bien. ahí ya no está toda esa dualidad que tenemos aquí, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, del juicio. Ahí, y eso es muy sorprendente, ¿no? Porque ahí los pacientes cuando llegan a esos planos más altos, al mundo espiritual más alto, después de revisar su vida, que ahí todavía quedan emociones, cuando van subiendo más, ahí ya van notando y ya notan que que no hay nada mal hecho. O sea, que todo forma parte de una experiencia, que yo no me equivoco. O sea que todo, yo he decidido una vida, pero todo estaba contemplado y todo me va a llevar hacia lo mismo. Si lo hago más directo, bueno, pues sufriré menos y tardaré menos. Si no, pues tardaré más vidas, pero al final llego al mismo sitio
y no he estado en peligro nunca, ni he fallado a nadie, ¿no? Es una cosa que a veces la gente también piensa, que no se conecta con su guía o no quiere hacer expansiones o no quiere llegar al mundo espiritual porque cree que ha fallado a alguien o que es una pecadora o un pecador o que no se lo merece, que no merece conectar con... Todo eso nos lo quitamos en el astral. Ahí volvemos a ser lo que somos. Todas esas creencias son puramente físicas. El camino inverso en eso sería, por ejemplo, el cuando pues estás engendrando, ¿no? Y que tienes ese proceso dentro de la barriga de tu madre, ¿no? O sea, ¿no? Ahí ese sería como el camino inverso, ¿no? O sea, cómo llega un alma a ocupar un cuerpo humano, ¿no? Hay un proceso Exacto. de Sí, adaptación, entiendo, ¿no? sí, sí. Y es el mismo proceso, como tú decías, solo que al revés. O sea, el mismo proceso que hago de estar en un cuerpo físico y desencarnar, salir al astral hasta llegar al mundo espiritual, es el mismo que voy a hacer después, desde el mundo espiritual, bajando por el astral e introduciéndome en el físico. Pero es exactamente el mismo, sí, sí, ¿Tú crees que de alguna manera el concepto ese cuando de olvido, ¿no? Porque tenemos que olvidar todo para poder experimentar, ¿no? Y realizar este plan que hemos creado, hemos pactado y está guiado por estos sabios espirituales. sí, Mm, Existe una cosa mágica que es el olvido, para que vengas aquí y empieces como, venga, el juego empezamos de cero, ¿no? Otra vez. sí, Pero de cero no, porque en teoría entiendo que conforme vas viviendo vidas, también, aunque en un plano, digamos, la dimensión espiritual, no hay tiempo, ¿no? Son, todas estas vidas son a la vez. Bueno, esto es un melón que aún no he abierto, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte es, desde este plano, cuando empiezas una vida nueva, ¿tenemos recuerdos de alguna manera de otra vida, ¿no? ¿O es cómo va aterrizando todo esto? sí, sí, es verdad, cuando venimos al plano físico, ¿no? A través del nacimiento con tu madre, ¿no? Cuando vienes, no vienes con ese olvido. Quiero decir, como alma, tú vienes con todos los recuerdos de tu alma porque sigues muy conectado con ese archivo, ¿no? Con tu memoria global. Y eso te va a ayudar al principio a mantener esa conexión. Luego es verdad que a medida que va pasando el tiempo, se va produciendo ese olvido para que la experiencia no esté condicionada. Sin embargo, como alma, yo todo el tiempo sigo sabiendo de mi historia. Como alma, aquí dentro yo llevo ese conocimiento. Entonces, y era lo que hablábamos, hay recuerdos espontáneos. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene recuerdos espontáneos de vidas pasadas o tienen sueños que no están siendo sueños y están manteniendo sus conexiones con otros espacios mientras duermen, conexiones muy claras. O sea que todo el tiempo estamos conectados. Me olvido para poder vivir la experiencia más clara, ¿no? Pero no es un olvido muy profundo. Quiero decir, es solo un olvido muy superficial porque el aprendizaje del resto de vidas yo lo traigo hecho. Por ejemplo, porque hay gente que de repente todo el mundo hace algo y esa persona tiene un instinto o un clic que le impide hacer algo. Pues eso, aunque no sea consciente, luego vemos que es porque ya estaba trabajado o experimentado en otra de sus vidas, por ejemplo, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, muy bien con las personas que vemos que se suicidan, ¿no? En vidas pasadas. Luego, cuando vienen a esta vida, ese tema lo siguen teniendo muy presente, por ejemplo. Y cada vez que hay una dificultad, lo primero que les suele venir a la cabeza es suicidarse, porque ya lo han experimentado, con mucho impacto emocional. Sin embargo, en esta, por ejemplo, tienen un clic que aunque lo piensan, no lo hacen, porque ya lo experimentaron. O sea que el aprendizaje lo he traído hecho. Ahora yo tenía que traer ese recuerdo. Esa opción tiene que estar ahí, porque yo tengo que aprender a decir que no a eso, pero tiene que estar. Cuando tú no te has suicidado en ninguna vida, el suicidio en esta tampoco pasa por tu cabeza, nunca lo contemplas como una opción. Normalmente, ¿no? Puede ser algo muy puntual, pero no lo contemplas. Y ahí es donde vemos que lo que he aprendido como alma, eso se está manteniendo aquí, aunque no sea consciente. Y eso formaría parte incluso del propio plan, ¿no? Para tu evolución, ¿no? El verte en situaciones y poder decidir el no hacerlo, ¿no? Entiendo. Exacto, exacto, exacto. Igual que aquí venimos muchas veces con conductas, con miedos, con cosas que no sabemos de dónde vienen,
pero ya vengo con eso. Y puedes ver niños que con 5 o 6 años tienen un miedo grandísimo a los ascensores y no les ha pasado nunca nada, ni a ellos, ni a su familia. Quiero decir, psicológicamente no puedes explicar esa fobia, pero traen esa Muy memoria, traen bien. ese recuerdo, traen todo lo que van a tener que enfrentar ahora, ¿no? Todo lo que van a experimentar ahora. Ujú. O conocimiento, o sea, hay muchos niños que traen conocimientos. Porque siempre vemos los casos, ¿no? De los niños que saben tocar el piano solos, de los niños que nadie les enseña, pero saben hablar rápidamente otro idioma fluido, ¿saben? Claro, vas trayendo memorias y si esas memorias las potenciaran los padres, por ejemplo, y las madres, estarían mucho más frescas. O sea, que parte del olvido no lo hace solo el plan, sino que nuestro entorno tampoco colabora en que yo mantenga ese recuerdo. Esa conciencia colectiva, ¿no? Esa mirada cultural que tenemos inevitable muchas veces. ¿Tú crees que estamos elevando como humanidad esta conciencia? ¿Tú sientes de alguna manera que hay como más predisposición a que esto mejore? Sí, sí, sí. Aunque precisamente porque mm, es difícil verlo, ¿no? Porque si nos paramos solo en lo físico, porque uno diría que estamos cada vez peor y que vamos cada vez a peor. Pero lo que estamos viendo es precisamente un proceso de evolución, donde el ego cada vez es más extremo. Los egos los egos, que al final es la manifestación externa de las mentes físicas, eso lo estamos viendo cada vez más afuera. Y eso se está yendo cada vez más al extremo, ¿no? Y por eso vemos cada vez situaciones más difíciles, cada vez más guerras, cada vez más separación, cada vez más odio, yéndose a esos extremos, precisamente para ir provocando una fractura, que es por donde puede entrar la conciencia al final. O sea, ser consciente del problema es el que te hace poner una solución, ¿no? Si no somos conscientes de que hay un Eso es, problema, pues eso es. Si todo fuera tibio, no terminaríamos de ver que hay un problema. Ahora, cuando vemos cómo todo el problema ese cada vez va a más, sí que nos hacemos conscientes y tenemos la oportunidad de tomar partido, de irme hacia uno de esos extremos del ego, de dejar de sufrir y salirme de todos esos planteamientos y del ego colectivo. Ahí ya puedo yo empezar a moverme porque todo es muy evidente. Pero estamos en ese proceso. El proceso claro. evolutivo como humanidad ha sido el de bajar desde el uno, recoger toda la experiencia a través de todo el olvido y empezar a recordar y a subir. Y estamos en ese proceso de subida. Es lento, ¿no? No digo que lo vayamos a ver ahora mismo los que estamos aquí, pero estamos en un proceso de subida. Y por eso también cada vez hay una mayor apertura a toda la parte espiritual que no tiene ya influencia religiosa ni filosófica, sino una espiritualidad muy neutra en todo ese aspecto, ¿no? Sí. Ujú. Por último, para ir acabando, te quería preguntar, ¿hay alguna cuestión, alguna temática o pregunta en concreto de ese mundo espiritual que tú te preguntes y que todavía no tengas una respuesta? Pues es que es muy curioso porque uno siempre va pensando que lo va sabiendo todo, ¿no? Y dices, vale, más o menos lo tengo ya encajado, ya más o menos lo tengo cuadrado. Pero luego es verdad que a medida que vas haciendo sesiones y sesiones y la gente se expande más, todo se va amplificando. Entonces no es que deje de estar inválido lo que tú creías, sigue siendo válido, pero se va quedando cada vez más pequeño porque hay mucho más que no conoces. Entonces hay muchísimas cosas que intuyes que no conoces y que todavía no has llegado hasta ahí, ¿no? Em, a mí me pasaba, por ejemplo, hace un tiempo con el concepto de tiempo. Me pasaba con ese concepto. Cuando nosotros investigamos esto y lo estudiamos, estudiamos que las vidas son pasadas, por ejemplo, que tú haces regresiones a vidas pasadas, porque el tiempo es lineal. Entonces, va el siglo XV, luego va el siglo XVII, luego va el XXII y es lineal. Entonces, cuando tú empiezas a ver a pacientes que no siguen esa linealidad y que de repente se salen del tiempo y de repente te explican además con mucha coherencia, ¿no? Estoy viendo que todo está pasando a la vez, todo está simultáneo. Claro, todo eso te choca. Y hasta que eso se asienta, necesitas mucho tiempo, ¿no? Entender, por ejemplo, eso. O entender que somos una unidad, pero separada, sin haber perdido la unidad. Hay conceptos que se complican, sí. Claro, no somos capaces de explicarlos, ¿no? Hay tantos, dicen, ¿no? Esa frase de
hay muchos reinos, ¿no? En el mundo de Dios, ¿no? Hay muchos, como muchas dimensiones, vamos a decir, ¿no? También. Sí, Y sí, explicarlo desde esta dimensión a veces parece difícil. Yo creo que cualquier persona que haya hecho a lo mejor alguna meditación más profunda o alguna regresión, te vienes con sensaciones que difícilmente, ¿no? Se puedan eso es. explicar. Claro, claro, eso es. Yo, por ejemplo, recuerdo a una paciente, ¿no? En su regresión, ve cómo le cortan la cabeza. Era una persona que estaba trabajando en el campo, muy enamorado de su mujer, y de repente está trabajando con su suegra y su suegra tiene celos por cómo es su mujer, por cómo la hija está con el marido, y la suegra a este hombre le corta la cabeza con una azada de estas. Se muere, pasa por el astral, lo pasa muy mal, pero llega un punto en el que de repente observa que no siente nada negativo hacia hacia la que está ocupando el papel de su suegra, por ejemplo. Entiende por qué la suegra ha hecho eso, entiende lo que está experimentando él, y todo se vive con paz, que es hacia donde vamos, ¿no? Que cada vez puede ser más difícil de explicar físicamente cómo es cada plano, pero sí que es verdad que cada plano da todavía más paz que el anterior. O sea, el mundo espiritual puede ser muy pacífico, pero a medida que vas subiendo, saliendo del tiempo, saliendo de la identidad, cada vez te experimentas con mucha mayor paz. Y ahí es donde empiezan los problemas del lenguaje. A los pacientes les cuesta mucho explicar todas esas partes, porque no hay una expresión para lo que están sintiendo. ¿Sí? Es increíble, es increíble. Es increíble y cierto. Y el tener abertura a todos estos temas nos da mejor vida, nos da una vida más real, saliendo un poquito de lo que nos ha llevado a la humanidad, donde nos ha llevado ahora mismo, ¿no? De autodestruirnos. Y hemos empezado un poquito el capítulo de hoy hablando con Joaquín, hablando sobre esta evolución de la conciencia y que si no tenemos una humanidad espiritual, seguramente no tendremos ni humanidad, ¿no? No sé si estás un poquito de acuerdo con esta reflexión, Joaquín. Sí, porque vamos hacia ahí. Y los pacientes que han podido proyectarse un poco más hacia el futuro y hacia la humanidad que viene, la humanidad que viene es esa. Es una humanidad que vive desde el recordatorio constante de lo que eres, de tu naturaleza, con otro tipo de comunicación, ya sin necesidad de todo lo que estamos usando aquí. Quiero decir, la humanidad va hacia eso, hacia notar la conexión con el resto de seres humanos que te rodean, ¿no? Hacia esa sensación de unidad sin necesidad de morirte, que es la gracia. Nosotros sabemos desde los planos más superiores que somos una unidad y que literalmente Raúl y yo somos literalmente la misma persona. Es el uno que se está experimentando en dos perspectivas. Pero eso aquí todavía no lo estamos viviendo. Yo sigo pensando que somos dos cosas diferentes. Entonces yo puedo seguir luchando contra Raúl para conseguir algo, sin darme cuenta que todo lo que yo te haga a ti de daño me lo estoy haciendo a mí, no por karma, sino porque es que tú eres yo. Entonces no puedo ir en tu contra porque voy en mi contra. Lo que pasa es que eso las religiones lo llamaron karma, ¿vale? Y está muy bien el concepto. Pero la realidad es que lo que yo estoy haciendo por los demás lo estoy haciendo por mí literalmente, porque todo lo que tú consigas lo estoy consiguiendo yo. No hay competencia, que es lo que el ego nos hace creer, que vivimos en un mundo de competencia. No es verdad. A nivel espiritual no es verdad que haya esa competencia. Yo creo que Entonces, nos... sí. Perdona, no, dime, No, continúa, no, por favor. que justo entender hacia dónde vamos como humanidad nos puede ayudar mucho, porque eso lo podemos empezar a traer ya aquí también, que es lo que se nos pide a los que estamos aquí. Hemos decidido encarnar en este momento histórico y eso será por algo. Tampoco es azar, yo elijo en qué época me quiero proyectar. Y estoy en una época muy convulsa de los egos yéndose al extremo, de una brecha por la que está entrando ya la conciencia, y yo puedo colaborar en todo eso conmigo. A veces lo podré colaborar con los demás, pero sobre todo conmigo, porque lo que yo consiga para mí, lo estoy consiguiendo para toda la humanidad. Si yo dejo de sufrir, aunque parezca exagerado, la humanidad entera puede dejar de sufrir si yo lo hago. Hay una conciencia global, ¿no? Sí, Hay una unidad, ¿no? eso es. Es el espíritu, ¿no? Que al final todos formamos parte, ¿no? Somos como partes de Dios, ¿no? O de la energía primera, o Sí, según sí. la religión que cada uno quiera, o sin religión, ¿no? Esa energía primera y venimos a experimentarnos y en esas experiencias, en esa creación,
estamos individualmente, pero nos han dicho que nuestra parte más básica es la supervivencia, ¿no? Es yo tengo que conseguir esto en contra del otro, ¿no? La ley Claro, del más fuerte. Y esto claro. es una falacia. Igual sirvió en un momento que las Eso, condiciones eran muy duras, ¿no? Quizás, pero eso hoy es. en día yo creo que no es como estamos vibrando, ¿no? No es Claro. la necesidad. No, es verdad, fue muy útil en el momento de inicio de la humanidad, porque es verdad que necesitaba luchar por comida, necesitaba protegerme por si me mataban y entonces pero todas esas conductas que teníamos ya no son necesarias. Lo que pasa es que nuestro ego todavía las mantiene, todavía cree que vive en ese estado. Pero eso es lo que ya se nos pide soltar. Y hacia ahí hacia donde me puede llevar el sufrimiento, a soltar todo eso y darme cuenta que yo no soy lo que creo que soy. A lo mejor no sé quién soy, pero sí a que sepas que no eres lo que te crees que eres. No eres lo que tu mente te ha identificado. No eres culpable, no eres una víctima, no eres malo, no eres bueno, no eres nada de lo que la mente te ha etiquetado. Entonces, si me salgo de esa etiqueta, no sabré quién soy, pero si me salgo ya empiezo a conectarme más con lo que soy de verdad. Yo creo que Joaquín, desde tu trabajo como terapeuta, como persona que divulga sobre toda esta información, ¿no? Desde la psicoterapia, desde las regresiones, tienes ejemplos clarísimos, ¿no? De que esa persona integra otra conciencia de información que ni se esperaba en ningún momento recibir, ¿no? Y le da evidencias para ese cambio, ¿no? Para conectar más con su esencia. Claro, claro. Porque aquí en nuestra vida física actual, yo puedo, si estoy atento, saber qué es lo que estoy trabajando. No haría falta hacerme ninguna regresión, porque tengo todos los materiales los tengo disponibles. En cuanto yo empiezo a ver qué cosas me hacen sufrir, ya sé los puntos que tengo que trabajar. En cuanto veo las situaciones que no dejan de repetirse, ya veo que hay algo de la situación que yo necesito trascender y que no estoy trascendiendo. Quiero decir que la propia vida, como es un videojuego bien diseñado, me va manteniendo en las pantallas hasta que yo las trasciendo. Claro, lo que nos va a ayudar, por ejemplo, la regresión es ver cómo todo lo que estoy viendo aquí también se ha repetido en otras vidas o está pasando en otras vidas, ¿no? En diferentes escenarios, pero también esa repetición, y eso es lo que nos ayuda mucho, ¿no? Y lo que ayuda a confiar, por lo que tú dices, porque muchas veces nos vamos a otra vida de la que no conocemos nada y recibo mucha información que incluso luego yo puedo comprobar. Los nombres de un pueblo que yo no conocía, el apellido de una familia, el nombre. Quiero decir que hay mucha información que luego le sirve a la mente física para aceptar que eso no sale de su imaginación. Sí. Me gustaría muchísimo que las personas continuaran conociendo a Joaquín. Por último, te quiero hacer una pregunta sobre tu libro. Una vida infinita, este bestseller que tienes, este libro maravilloso. Eres autor de este libro. ¿Puedes explicar un poquito qué podemos encontrar en él? Sí, bueno, en el libro ese lo que traté de hacer fue un mapa con todo lo que yo había ido encontrando en las sesiones, un mapa de lo que nos sucede en general desde que abandonamos el cuerpo físico hasta que volvemos a venir, ¿no? Todo lo que nos vamos encontrando por los diferentes planos, cómo es exactamente ese plano astral, todo lo que puede pasar, cómo nos organizamos en el mundo espiritual, cómo decidimos venir, lo que es ese mapa, ¿no? Y como hablábamos, no lo puede incluir todo, pero sí, porque cada vez, quiero decir, la información es muy grande, pero sí que ayuda a focalizarse en la tarea que estamos haciendo ahora en esta vida. O sea, los tres Ujú. planos por los que más estamos pasando, cómo funcionan y qué relación tienen para esta vida, ¿no? Me consta que es un libro que recoge todas estas experiencias, conocimientos, estudios que has realizado. Así que invito a las personas que vayan a visitar también tu página web, que compren el libro, lo pueden encontrar en Amazon. También pues, tu página web, bueno, dejaremos todas las reseñas de tus redes sociales en la cajita de descripción. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un placer enorme poder conversar contigo. Estaré atento de todas las cosas que vayas haciendo y nada más agradecerte pues el haber estado aquí charlando este ratito y espero que a la audiencia le haya gustado tanto como a mí la conversación contigo. Así que nada, me despido para una próxima invitación. Tendremos más entrevistas la semana que viene.
Así que nada, me despido. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo.